Le invito a abrir su Biblia en segundo libro de Crónica, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Crónica, capítulo 11, versículo 1 al 4, vamos a leer en esta mañana. Y dice así la palabra de Dios. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y en Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestro hermano, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová, y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy yo quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, el estándar absoluto. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. ¿De qué está hablando el texto de hoy que nosotros leímos en esta mañana? El texto de hoy habla sobre este tema. La condición de la bendición es obedecer a la palabra de Dios. La condición de la bendición es la obediencia a la palabra de Dios. De esto habla el texto de hoy. Hermano, Israel no era una nación dividida. Israel era una sola nación. Pero cuando Roboam, el hijo del rey Salomón, se asumió en rey, un hombre llamado Jeroboam hizo dividir a Israel en norte y en sur. Jeroboam, que dividió a Israel, era realmente un oportunista y un mal hombre. Este Jeroboam era un hombre que había huido, que había escapado a Egipto durante el reinado del rey Salomón. Pero cuando el rey Salomón muere, este Jeroboam pensó que era buena oportunidad y vino a incitar y dividir a la nación Israel. Era un hombre que hizo dividir el reino de Israel al reino sur, que es reino de Judá, y el reino norte, que es reino de Israel. Así se dividió por causa de este hombre Jeroboam. Veamos el versículo del capítulo anterior, segunda de Crónica, capítulo 10, versículos 2 y 3, dice así: y cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, ¿qué es lo que oyó? Que había muerto el rey Salomón, ¿verdad? El cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón. Vea, volvió de Egipto. Entonces enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel hablaron a Roboam diciendo: aquí Jeroboam incita al pueblo y viene a reclamar y a quejar contra el rey Roboam. Este Jeroboam aprovechó esta situación para dividir el país. Roboam envió entonces su supervisor Adoram para impedir esta división de la nación. Pero Jeroboam
hace matar a este Adoram apedreado a través de los pueblos. Veamos capítulo 10 anterior, versículos 18 y 19. Vea lo que dice. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía a cargo de los tributos. Pero, vea, le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam, subiendo en su carro, huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Así se dividió la nación. Leyendo muchas veces la Biblia nos confundimos qué es Judá, nación Israel, pero esta es la división. Los samaritanos pertenecían a esto de la nación Israel. Así dividió y siguió esa división hasta el final. Este Jeroboam era un hombre muy malo. Así que Roboam hizo grande preparativo para la guerra y evitar la división del reino. Y Roboam preparaba la guerra y iba a atacar a Israel para evitar la división. Sin embargo, después de escuchar la palabra de Dios del profeta Semaías, de que no peleara con los hermanos, entonces este rey Roboam, una vez que escucha la palabra de Dios, se dio vuelta del ataque del norte, reino norte, y vuelve. Roboam obedeció la palabra de Dios y abandonó la guerra que había preparado con mucha furia. Estaba enojado Roboam por este hombre malvado. Estaba totalmente enojado. Había dividido la nación y había matado a Adoram. Entonces, para evitar, vino a Jerusalén, preparó con todo para atacar al reino de Israel. Y estaba yendo a atacar al reino de Israel para evitar la división, pero viene la palabra de Dios al profeta y le dice que no vaya a pelear. Hermanos, de esto está hablando el texto de hoy. Veamos de nuevo el texto de hoy con este pensamiento. Segunda de Crónica, capítulo 11, 1 al 4, veamos de nuevo. Roboam vino de miedo, escapándose de los israelitas. Vea, cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín, vea, a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Ahí estaba totalmente bien preparado. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndole: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestro hermano, vuélvese cada uno a su casa, porque yo he hecho todo esto. Y ellos, vea, oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Entonces, hermanos, Dios bendice a este Roboam por su obediencia. Dios fortalece a Judá, prospera el reino de Judá, y Dios lo bendice porque había obedecido a la palabra de Dios. Hermano, pero no era fácil obedecerlo. Estaba todo preparado, ha preparado bien. Y estaba en el camino por atacar. Ahí viene. Supongamos, usted quiere abrir un negocio. Invierte, planifica, invierte mucha plata. Y está por abrir el negocio. Y Dios le dice:
no abra ese negocio. ¿Usted piensa que es fácil de obedecerlo? Usted quiere emigrar a otro país, vende todas sus cosas, prepara su viaje para viajar a otro país, saca visa, todos los papeleos y está por partir. Y Dios dice, no vaya a esa nación. No es fácil obedecer, pero aquí lo bueno es que Roboam escuchó la palabra de Dios y obedeció, aunque haya esforzado, aunque haya preparado muchas cosas, aunque hubo sacrificio, gasto, inversión, Roboam se dio la vuelta. Hermanos, si no es voluntad de Dios, debemos ser capaces de dar vuelta de ese camino. Aunque haya invertido, aunque haya hecho muchas cosas, aunque haya una cosa que nos guste, si no es voluntad de Dios, seamos capaces de dar la vuelta. Y esto es lo que hizo Roboam. Se dio vuelta. Entonces, hermano, Dios bendijo. Si usted ve después el siguiente versículo, Dios bendijo a Roboam, Dios bendijo al reino de Judá, Dios lo fortaleció. Hermanos, la condición para la bendición es la obediencia a la palabra de Dios. Pero lastimosamente, hoy en día, mucha gente no conoce de este principio. Para ser una persona bendecida, debemos conocer el principio de la bendición. El principio de la bendición es la obediencia a la palabra de Dios. Alguna persona llega a conocer la palabra de Dios, pero no obedece. Alguna persona piensa que el pensamiento positivo trae la bendición de Dios. No, hermano. El pensamiento positivo no garantiza la bendición, sino la obediencia a la palabra de Dios, eso garantiza la bendición. Y Roboam había obedecido a la palabra de Dios en ese último momento, después de preparar todo. Después de tanto sacrificio, no vaya. ¿Por qué no me lo ha dicho antes, Señor? Antes que yo preparara toda esta cosa. En el momento. Y Roboam obedece. Hermanos, si es que queremos ser bendecidos, tenemos que entender de que la condición para ser bendecido es obediencia a la palabra de Dios. Para ser una persona que experimenta la gracia de Dios, debemos vivir una vida que obedece a la palabra de Dios. Y nosotros, ¿qué enseñanza podemos entender con esta historia de Roboam, con el texto de hoy? ¿Qué enseñanza nos deja este caso de Roboam? Hermanos, la palabra de Dios hoy nos da una enseñanza de que hay que demostrar nuestra fe a través de la obediencia a la palabra de Dios. Hay que demostrar nuestra fe a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, nuestra fe se perfecciona por la obediencia a la palabra de Dios. Estudiar mucho la Biblia no cambia nuestra vida. Leer mucho la Biblia no cambia nuestra vida. Hermano, cuando vivimos una vida de obediencia a la palabra de Dios, cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, esa obediencia nos cambia y llegamos a experimentar la gracia. Pero lastimosamente, hoy en día la gente lee y llega a estudiar la palabra de Dios, pero el problema es no obedece. Por esta causa,
no llegan a experimentar la gracia de Dios. No basta con conocer. Hay pastores, hay teólogos que memorizan versículo y versículo, conocen la Biblia entera, pero no obedece a la palabra de Dios. Por eso no llega a ser reconocido por Dios. Hay que estudiar y leer la palabra de Dios para obedecer. Entonces experimentaremos grandes cosas de Dios. ¿Cómo cuesta entender esta verdad? Hermano, la bendición de Dios está en la obediencia a su palabra. Hay veces que cuesta obedecer, pero cuando nosotros demostramos nuestra fe con la obediencia a la palabra de Dios, entonces seremos bendecidos. Abraham pudo convertirse en una fuente, en la fuente de bendición, porque obedeció a la palabra de Dios que no podían ser obedecidas. Mira, Abraham obedeció a la palabra que no podía obedecer humanamente. Dios le dijo a Abraham: deja tu casa, tu parentela, tu tierra y vete a la tierra que yo te indicaré. Abraham tenía una vida garantizada donde estaba. Tenía buen trabajo, tenía buen ingreso. Y Dios le dice: Abraham, salí de tu casa, de tu tierra. Vete a la tierra que yo te voy a indicar. Es absurdo, Señor. ¿A dónde me va a mandar? Aquí está toda la cosa garantizada. Acá está todo establecido. Pero Dios le dice que salga de ese lugar, que vaya a la tierra que donde Dios le va a indicar, sin saber dónde. Era una cosa absurda. Cuesta obedecer a una cosa así. Ahora si Dios le dice vaya y Soso, iría usted. Dios no le va a decir tampoco, pero yo digo, si por decir, si le va a decir vaya a tal lugar, iría usted. Cuesta obedecer, pero Abraham demostró su fe hacia Dios obedeciendo a la palabra de Dios. Por eso llegó a ser bendecido. Si usted ve la bendición de Abraham, Abraham no fue bendecido porque fue tal parte. Abraham no fue bendecido porque hizo tal cosa, sino Abraham fue bendecido. Vaya donde vaya, haga lo que haga, Dios lo bendecía. ¿Ven la diferencia, hermanos? Tengo que hacer ese ítem, tengo que hacer ese trabajo. No, hermano, cuando es bendecido por Dios, haga lo que haga, vaya donde vaya, va a ser bendecido por Dios, pero con una condición: obedecer a la palabra de Dios. Pero no hay obediencia hoy en día. Dios le dice a Abraham, en la casa de Abraham había un gran problema. Su mujer, y la mujer egipcia, había una gran pelea continuamente. Entonces, hermanos, Dios le dice a Abraham: echa a Agar y a su hijo Ismael de la casa. Porque había una guerra, una pelea continuamente. Cada día volaba plato voladillo. Hermanos, no era vida. Entonces Dios le dice a Abraham: echa a Agar, a Ismael. Ismael en sí era el primer hijo de Abraham. Aunque sea un hijo extramatrimonial, fue su primer hijo. ¿Quién le dio amor, vida, gozo, alegría en su vida? Y Dios le dice: echa a Agar a su hijo Ismael. Humanamente, hermano, no se puede echar, pero ¿sabe una cosa? Abraham lo echó.
obedeció. Termina la guerra en la casa. A veces, hermanos, solucionar problemas está en la decisión. Y al colmo, por la bendición de Dios nació Isaac. Y un día Dios le dice a Abraham, Abraham, agarra a tu hijo Isaac, a quien lo ama. Encima dice a quien lo ama. Llévalo a la tierra que yo te voy a indicar y ahí me va a ofrecer en sacrificio, en holocausto. ¿Cómo? ¿Acaso Dios recibe holocausto humano, sacrificio humano? No, pues. Pero Dios está diciendo cosas absurdas, cosas que no se puede aceptar ni tolerar. Es una cosa fuera del mundo. Pero ¿cómo, Señor, va a pedir semejante cosa? Está loco, Señor. Pero, hermano, aquí está. A una palabra tan fuera del lugar, Abraham obedece a la palabra de Dios. Aquí está grande cosa de Abraham. Lo lleva para sacrificar. Entonces Dios ve la obediencia de Abraham, ve su fe a través de su obediencia a su palabra. Dios reconoce a Abraham y Dios lo bendice. Vaya donde vaya, haga lo que haga. Hermanos, hay veces palabras que no nos gusta obedecer. Pero hermanos, el secreto de la bendición es obediencia a la palabra de Dios, aunque no nos guste, aunque no nos parezca. Gedeón necesitaba más soldados para vencer a decenas de miles de los madianitas que vienen a pelear contra Israel. Pero Dios le dice a Gedeón que enviara de regreso a todo menos 300 soldados. Gedeón necesitaba más soldados, más hombres para vencer la guerra. Pero Dios le dice que devolviera de nuevo a su casa y que dejara solamente 300. Era una situación que nunca podría entender y obedecer. Pero hermano, Gedeón obedeció. Y gana la guerra. Gana la guerra. La victoria, la bendición está en la obediencia. Y muchos no se dan cuenta de esta verdad tan importante. Cuando Dios dijo a Moisés que condujera a los israelitas hacia el Mar Rojo, Moisés sabía que quedaría atrapado sin salida. Moisés conocía el lugar. Moisés sabía si iba a guiar el pueblo de Israel hacia el Mar Rojo, va a quedar atrapado sin salida si es que llega a perseguir los egipcios. Moisés sabía. Pero Moisés no dijo nada, obedeció porque era la palabra de Dios. Hermanos, humanamente, con mi experiencia, con mi conocimiento, según lo que me ha contado, este camino no es correcto. No puedo obedecerte, mi Dios. No dijo así. Hermano Moisés sabía, pero obedeció, aunque quede atrapado sin salida. Dios tiene salida. Dios tiene forma. Hermanos, ¿creemos o no creemos en Dios? ¿Sabe por qué no obedecemos? Porque no creemos en Dios. Los que creen en verdad, con su obediencia, muestra su fe. Un joven coreano con un sueño grande luchó
contra dificultad, trabajando, haciendo así trabajo de hora, llega a obtener un doctorado de la Universidad Harvard. Hermano, para llegar a conseguir el doctorado en Harvard, mínimo se gasta $1.000.000. No sé si usted sabía de eso, para un extranjero. Acá el coreano que manda a estudiar en Estados Unidos, anualmente se gasta más de $100.000. Y así, 8 años de estudio y llegar a conseguir doctorado, PhD en Harvard, cuesta. Hay que trabajar día y noche, así haciendo hora extra, y logra conseguir el doctorado en Harvard. Cuando consigue el doctorado Harvard, Dios le dice a este joven: ve a Mongolia como misionero. Andate a Mongolia, vas a hacer la obra misionera en Mongolia. Ni siquiera es Europa, ni siquiera Canadá, donde hay muchos cultos sabios entendidos, a una tierra como Mongolia. ¿Qué hay, hermano? Mucho caballo hay, mucha vaca hay. Era una cosa absurda. ¿Cómo? Recién terminé con gran visión, con gran sueño el doctorado. Ahora me manda Dios, quiere que vaya a Mongolia. Este joven obedece, va a Mongolia. Levanta una universidad, una tremenda universidad. Después ahora está en otro país levantando otro colegio. Y Dios lo está utilizando tremendamente. Es uno de los siervos de Dios más reconocidos en Corea ahora. El éxito y la grandeza y la bendición que él recibió es 100 veces más grande que él haya trabajado secularmente. Hermanos, no es fácil de obedecer, pero hay que saber que el secreto de la bendición está en la obediencia a la palabra de Dios. Si uno obedece a la palabra de Dios, Dios responsabiliza de esa persona. Pero aquello que no obedece, Dios no responsabiliza. Dios no tiene cuidado. Pero de lo que obedece, Dios tiene cuidado. Y cuando Dios lo cuida, cuando Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, aquí está. Una vez le conté esto acá en la iglesia. Yo tuve cierta lucha y agonía cuando solicité a la misión que dejaran de enviar apoyo financiero a Bolivia. Era un apoyo financiero alrededor de $40,000 anualmente. Unos 3.500 me apoyaba mensualmente. Y yo necesitaría más apoyo de afuera para administrar la universidad de manera agresiva. Construir, hacer esto, aquellas cosas. Necesitaría más plata para administrar la universidad. Pero dentro de mí, Dios me decía que pidiera suspensión del apoyo para Bolivia porque es dinero de Dios. Que lo mande a otro lugar donde hay más necesidad. Yo tenía
mucha lucha dentro de mí. Humanamente no era una cosa que podía obedecer. Todos los misioneros, todos los demás van a Corea, buscan la forma de pedir más apoyo. Va a la gente conocida, a los ancianos, a la gente de influencia de la iglesia para que le dé más apoyo. Todos los misioneros. Yo soy el único loco que dijo que no me ayudara más. No era fácil, hermano. Pero, hermanos, obedecí a esa voz que Dios me hablaba. Nunca hemos tenido problemas de financiación en el funcionamiento de la universidad durante 11 años que estoy aquí. Hermanos, yo confío que Dios tiene algo bueno preparado para la universidad y para la obra aquí en Bolivia. Y trato de soñar y ver la visión de Dios. Y yo sé que Dios a su tiempo va a comenzar la obra aquí. He obedecido algo que cuesta obedecer. La obra misionera no se hace con oro y plata. La obra misionera se hace con la gracia de Dios. Tenemos que hacer evangelismo, no con oro ni con plata, sino en el nombre de Jesucristo. Cuando es necesario, Dios va a mandar lo que necesite. Yo estoy esperando el tiempo de Dios, el camino que Dios ha preparado para comenzar la nueva obra aquí en la universidad y en la iglesia anexa. Hermanos, hay cosas que nos cuesta obedecer, pero nosotros tenemos que demostrar nuestra fe a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Porque ahí está el secreto. La fe no es nuestro conocimiento ni pensamiento, sino obedecer a la palabra de Dios. La obediencia no tiene que ver con nuestras razones y emociones y conocimiento. La obediencia no tiene que estar determinada por el estado de nuestro sentimiento. La palabra de Dios debe ser el estándar para nuestra obediencia. Si dice la palabra de Dios, hermano, esa es la estándar absoluto para la obediencia. No más opiniones. ¿Sabe una cosa, hermano? La maldición y la bendición de Dios son algo que nosotros mismos creamos nosotros. La maldición y la bendición son cosas que nosotros mismos creamos nosotros. El que obedece a la palabra de Dios traerá la bendición en su vida. Pero aquello que no obedece a la palabra de Dios traerá maldición y destrucción en su vida. No hay más. Hermano, porque una u otra forma este mundo va a ser conforme como Dios ha dicho. Punto y aparte. Por eso vea lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo 19. Oye tierra, Dios, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos. ¿Por qué? Vea, no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Entonces no hay otra cosa. Maldición va a llegar. Pero el que llega a obedecer la palabra de Dios será bendito en su salida, en su entrada. Su amasa de amasar, su arteza de amasar será bendecida. Vaya donde vaya, toque lo que toque, va a ser bendecido, dice la palabra de Dios.
Hermanos, desobedecer la palabra de Dios no es no reconocer a Dios como Dios. Por eso desobedece. No reconoce a Dios como Dios, por eso no obedece. Desobedecer la palabra de Dios es vivir una vida que no reconoce la soberanía de Dios. Y hermanos, si no hay obediencia, no hay bendición. A veces cuesta obedecer, cuesta, pero tenemos que demostrar nuestra fe con la obediencia a la palabra de Dios. Y los que confían en Dios, ¿qué dice la Biblia? No serán avergonzados. Muchas veces somos avergonzados porque no confiamos. Para ser una persona reconocida por Dios, hay que vivir una vida que obedece a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podremos vivir una vida que obedece a la palabra de Dios? ¿Cómo podremos vivir? ¿Cómo podremos ser una persona que obedece a la palabra de Dios? En tercero y en último, para obedecer a la palabra de Dios, hay que obedecerla sin añadir ni quitar nada en su palabra. Hermano, para obedecer a Dios, para obedecer a la palabra de Dios, hay que obedecerla sin añadir, sin quitar nada. El problema es que mucha gente se están engañando con su obediencia parcial, no con su obediencia total. La obediencia parcial significa obedecer lo que queremos obedecer y no obedecer lo que no queremos obedecer. En otra palabra, la obediencia parcial significa elegir la obediencia. A esto voy a obedecer, pero a esto nunca jamás. Elegir la obediencia puede convertir una desobediencia. Hermanos, la obediencia selectiva es una desobediencia. Obedecer a lo que quiero y no obedecer a lo que no quiero no es una obediencia delante de Dios. Eso es hacer lo que me plazca, hacer lo que me da gana. Yo puedo decir acá muchas cosas, pero no les digo. Pero hermanos, obediencia selectiva no es una obediencia delante de Dios. A este sí, pero a este no. Eso es hacer lo que me plazca, lo que me da gana. Por esta actitud, por esta obediencia parcial y selectiva, hoy en día muchos creyentes no llegan a experimentar la bendición de Dios. El rey Saúl obedeció a Dios y fue a pelear contra los amalecitas. Y Dios le dijo, son una anatema, y vas a pelear contra Amalek y va a ganar. Y va a quemar, va a deshacer todos los botines de Amalek. Y este rey Saúl va a pelear contra los amalecitas obedeciendo a Dios y gana la guerra. Pero cuando vio la cosa buena, cosa hermosa, le empezó a deshacerlo. Y pensó, sería un desperdicio quemarla todo. Así que con su obediencia parcial, selectiva, llega a desobedecer la palabra de Dios, deshaciendo todo lo malo y trayendo todo lo bueno. Y dijo, esto bueno es para Dios, es para ofrecer sacrificio a Dios. El rey Saúl había caído en su autorracionalización y había hecho la obediencia selectiva, que es una desobediencia,
Como resultado, perdió su trono y cayó a la destrucción. Hoy en día muchos creyentes caen en esto. Llega a recibir la bendición de Dios, después cambia. Lo que prometió no obedece. Y llega a hacer la obediencia selectiva. Hermanos, con esto termino. Se puede decir que nuestra fe es una cosa abstracta. No se puede ver, no se puede tocar, no se puede palpar. Nuestra fe se puede decir una cosa abstracta, pero debemos mostrar nuestra fe abstracta a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que concretar nuestra fe con la obediencia a la palabra de Dios. Nosotros, a través de la obediencia a la palabra de Dios, a nuestra fe que es abstracta, lo estamos concretando con nuestra acción. Y nuestra fe llega a ser fe visible. Ya no es abstracta. Por eso, hermanos, cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, nuestra fe abstracta llega a ser una fe concreta, visible. Cuando Dios ve esa fe concreta, Dios dice: grande es tu fe, hágase contigo como tú creíste. Hermanos, aquí está el secreto. Santiago 2:26 por eso dice así: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también, vea, la fe sin obra. ¿Sabe qué quiere decir esto? La fe sin obediencia. La fe sin obra, la fe sin obediencia está muerta. La obra quiere decir nuestro acto de obediencia. Una fe que no obedece a la palabra de Dios es una fe muerta, que se engaña a sí mismo. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir hacedores de la palabra? Obediente a la palabra. Sed hacedores de palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchar la palabra de Dios, pero que no obedece, se engaña a sí mismo. Aunque uno diga: yo tengo fe, yo creo en Dios, sin embargo, si no obedece en lo que cree, esa fe no es una fe verdadera. Por eso, a través de la obediencia, se puede conocer la autenticidad de la fe de esa persona. A través de la obediencia a la palabra de Dios, se puede medir, se puede ver la autenticidad de la fe. ¿Tiene fe, hermanos? ¿Dónde está vuestra fe? Tenemos que mostrar nuestra fe a través de la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, para ser bendecido, hay que obedecer a la palabra de Dios que nos habla a nuestro interior. Cuando Dios me habla a mi interior, hermano, trato de obedecerla aunque me cueste. Para ser una persona, un creyente que obedece a la palabra de Dios, trate de no ignorar la palabra de Dios que Dios habla a nuestro corazón. Dios muchas veces, continuamente nos dice a nosotros: no haga eso. Hijo mío, yo te quiero, yo te amo. Deja eso. Haga esto. Vaya a reconciliar con tu hermano. No haga esa cosa porque va a llegar una mala consecuencia. Hermanos, para vivir una vida bendecida, la palabra de Dios debe ser el estándar absoluto de nuestra vida. La palabra de Dios es la norma absoluta de nuestra vida. No importa que no nos guste.
No importa que nos guste o no, sino hay que aceptar la palabra de Dios tal como es, sin restar, sin agregar. Porque la palabra de Dios se va a cumplir tal como es. Hermanos, la obediencia y la desobediencia a la palabra de Dios son nuestra libertad y nuestra elección. Pero el resultado de esa elección es nuestra felicidad y nuestra infelicidad. Hermanos, que la palabra de Dios sea nuestro estándar absoluto de nuestra vida para que podamos vivir una vida bendecida y una vida feliz. Que Dios bendiga a su palabra. Oremos, hermanos. Incline su rostro, vamos a orar.